Bienvenidos a Creepyall, su canal de creepypastas. Hoy tenemos una historia más, pero y disfruten. Rumiante, escrito por Antonio López. No podía dejar de pensar. Sin embargo, seguía sin encontrarle un sentido a todo aquello. Trató con todas sus fuerzas de soltar lo que llevaba a sus espaldas, sus pensamientos confusos, las múltiples dudas y ese sentimiento de culpabilidad que se le clavaba como una cuchilla a medida que avanzaban los minutos. Lo sabía. Había llegado la hora de pedir perdón. Antes de que fuese demasiado tarde. Eran muchos los errores que había cometido y aquel momento era una hora o nunca. Sentía como algo decisivo e irreversible estaba a punto de suceder. Definitivamente, en cualquier momento. Y eso le producía un pánico indescriptible. De pronto, su mente regresó a la realidad y volvió a ser consciente de dónde se encontraba. Tumbado sobre el polvoriento suelo de arena, apenas podía moverse para alcanzar su fusil. Miró hacia arriba y solo alcanzó a ver las copas de los árboles, que se cernían amenazantes sobre él. Sin embargo, al bajar la vista a ras de suelo, pudo comprobar horrorizado cómo todo su batallón había caído. Un rosario de cuerpos destrozados y vísceras sangrantes se encontraba disperso, ocupando ambos lados del camino. A escasos cientos de metros de su posición el fuego devoraba literalmente la selva. La densa humareda y el olor a carne quemada eran insoportables. Hacía pocos minutos que todo había comenzado a ser arrasado por el napalm y las llamas avanzaba sin control. Una cortina devastadora que había surgido, como si se tratase de un conjuro, tras la incesante lluvia de bombas incendiarias con las que el enemigo les había obsequiado. Pero ni siquiera el impulso que da del pánico más irracional conseguía hacer que se incorporase, ni dar un solo paso. Fue entonces cuando la vio, al tratar de girar la cabeza, emergiendo de entre las llamas. No podía dar crédito a sus ojos. Al principio supuso que aquella pequeña cabra blanca era propiedad de alguno de los aldeanos y había escapado huyendo del fuego y la destrucción. Pero fue al detenerse frente a él cuando comprendió que había algo más. Dos profundos ojos negros que lo miraban fijamente mientras el animal parecía poseído por una extraña rigidez, transmitiendo un presagio realmente inquietante. Luego se sucedieron unos minutos de un tenso silencio, solo roto por el crepitar del fuego. Y sucedió algo inaudito. De repente, la cabra fue transformando su aspecto, aumentando de tamaño e incorporándose de manera progresiva sobre sus dos patas traseras. Los ojos, inyectados en sangre, habían cambiado a un rojo intenso. En ese momento, su fisonomía sobrehumana nada tenía que ver con el inocente animal que minutos antes había aparecido de la nada. Al intenso olor del napalm se sumó otro mucho más nauseabundo, un olor que aquel experimentado militar nunca antes había conocido. De pronto entendió dónde estaba y fue entonces cuando empezó a entrar en shock. Tembloroso, comenzó a ser consciente de la verdadera realidad que estaba viviendo y un escalofrío recorrió su maltrecho cuerpo. Consideró que 23 años no es edad suficiente, pero hay cosas que no entienden de reglas ni de plazos. Al igual que el resto de integrantes de su batallón, él también había cruzado el umbral hacia el otro lado, adentrándose en los oscuros dominios de una muerte que hacía tiempo que ya se había apoderado de él. Algo que, hasta ese momento, desconocía. Por su cabeza comenzaron a desfilar las imágenes de la barbarie y las atrocidades que había cometido. Poblados arrasados, criaturas masacradas, niñas y mujeres salvajemente violadas y cientos de cadáveres a sus espaldas que aparecieron uno a uno, frente a sus ojos, con una nitidez pasmosa. Solo entonces sintió verdadera repugnancia. Un profundo asco por sí mismo y por las bestialidades de las que puede ser capaz la especie humana. Pero algo le decía que ya era tarde, y que el tiempo del perdón había concluido. El macho cabrío se acercó entonces hacia él, con una media sonrisa. Lentamente, procedió a extraer su alma, asegurándole así la estancia eterna en aquel lugar infernal,
pasto del fuego y del tormento más angustioso que una mente pueda llegar a concebir. Nada que ver con el lugar que le habían descrito de pequeño en la iglesia. En aquel instante, supo que el verdadero infierno es prácticamente imposible de describir. Sobre todo, para alguien que nunca ha estado allí. Su novio la citó para hablar. Le dijo para verse en un hotel al cual, a veces, iban cuando intimaban. Una reconciliación, eso era. Y, es que hace poco habían tenido problemas por la exnovia de él. Una perra, según la opinión de ella. Él le aseguraba que ella le llamaba, le escribía, y hasta a veces le buscaba. Y lo que había colmado era que ella decía estar embarazada. Sin embargo, tal vez solo eran cosas que decía para manipularlo. En fin, ella lo amaba a pesar de todo, y decidió aceptar la reunión. Al llegar al lugar, él le dijo que subiera, que le esperaba adentro, en una de las habitaciones de ese hotel de mala muerte. El recepcionista, si acaso podía llamársele así, la miró en un tono cómplice y pícaro, y la dejó pasar. Ella subió, pensando en la mirada del hombre en la recepción. Su mente volaba. Sería que él llevaba a otras personas ahí, y la miraba como una idiota Basta, se dijo, y mientras subía, empezó a pensar y visualizar las más dulces escenas de reconciliación. Entonces, tocó la puerta. Él le abrió, y le dijo que le tenía una sorpresa, que ésta estaba en el armario. Le dijo también, que la amaba, y que nada iba a lastimar su relación otra vez. Luego cubrió sus ojos, y la llevó hasta la puerta de aquel viejo armario. Al abrir las puertas, le dijo que abriera los ojos y... Era ella, su ex estaba ahí. Tenía el cuello torcido y el vientre con las entrañas de fuera. Ya no tienes que temer, le dijo mientras la miraba con una sonrisa retorcida. Gracias por ver el video. Comparte y suscríbete para más contenido así. Suscríbete a mis redes sociales, link en la descripción.